Dale las primicias de tu tiempo al Señor. Disfruta de este tu programa, Temprano en la Mañana. Con 25 minutos de la mañana, algunos minutos de retraso, pero ya estamos acá en vivo y directo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes en Temprano en la Mañana, ni tan temprano ni tan tarde. Ese es otro programa. Desde la semana pasada comenzamos un estudio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ciertamente nosotros tenemos que ir por todo el mundo predicando el Evangelio, pero a veces subestimamos un poco el asunto, ¿no? Y pensamos que por sabernos 3, 4 versículos, 5 versículos, realmente conocemos a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es completamente falso. Primero comenzamos este mes de mayo hablando acerca de pues las semejanzas del cielo. El cielo es semejante a esto, aquello, para comprender un poco mejor de dónde somos nosotros, a qué lugar pertenece nuestra ciudadanía. Y comprender un poco más, porque a veces nos sentimos tan lejos del cielo, pero basta con estudiar la palabra de nuestro Dios para irnos acercando a esa hermosa realidad. Luego estuvimos viendo lo que fue cultura celestial y la cultura terrenal, bien diferentes, bien importantes de entender para poder decir sí se puede vivir para Cristo en esta tierra. Luego vimos lo que algo, no todo, de lo que era misión transcultural, una manera bien importante que nosotros debemos tener presentes para poder predicar el Evangelio sin barreras. Siempre nos vamos a encontrar muchas barreras, las barreras culturales, las barreras del idioma, las barreras de la religión, son muchísimas las barreras. Bueno, hasta en extracto hay muchas cosas que nos dividen, pero nuestro Señor nos envió a predicar el Evangelio. Y hemos entrado en una fase bien importante, porque las muchas religiones del mundo suelen decir que todas las religiones y que todos los caminos, así como conducen a Roma, también conducen a Dios. Y esto no es así, porque sabemos que Jesucristo es el único camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y sin Él nada nosotros somos, porque en Él fuimos injertados. Él es nuestra vida, nuestro existir. Entonces, en base a esto, hemos comenzado un estudio, como ya dije desde la semana pasada, aprendiendo un poco más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros solemos hablar de alguien como si le conocemos a profundidad solo porque conocemos un aspecto de su vida. Yo daba un ejemplo el día lunes y también el día viernes cuando repetimos este programa con respecto a nuestra hermana Zaida, que sigue acá en cabina. Sí, fue a su casa y regresó. Pero yo decía, por ejemplo, nuestra hermana Zaida, si le hacen una pregunta de quién es Esther Escalona, o nuestra hermana Dulce, que también está por acá, quién es Esther Escalona, van a decirles, bueno, Esther Escalona es así, es asado, pero no me conocen en completo. Yo tampoco les conozco a ellas por completo. De hecho, un ser humano, por más que viva, nunca va a llegar a conocerse al 100%. Ahora bien, nosotros tenemos la necesidad de aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la base, la piedra angular. En Él está nuestra fe. En Él están fundamentadas nuestras convicciones. Y si nosotros no le conocemos a Él, no vamos a poder avanzar. Con esto quiero significar que hay personas que lo único que conocen de Jesús, si usted le pregunta a cualquier persona, le va a decir, bueno, yo sé que Jesús murió en un madero, yo sé que murió en una cruz, yo sé que fue hijo de María, que José no fue su padre como tal. Y parece que eso nos basta para seguir en el camino cristiano. Y no es así, no es así. De hecho, hay muchas personas, si usted sale a la calle y usted le pregunta a alguien, ¿tú eres cristiano? Yo soy cristiano. De hecho, la gente se jacta muchísimo cuando dice, yo soy cristiano. ¿Y tú conoces la vida de Cristo? Por supuesto que conozco la vida de Cristo. ¿Qué conoces de la vida de Cristo? Que murió en la cruz, que tuvo 12 discípulos, que sanó aquí, sanó allá. Más allá de la vida pública de Jesús, de los milagros de Jesús, ¿tú realmente conoces a Jesús? Bueno, yo sé que él, por ejemplo, me gustó una parte, dice la gente, en la que él le habló a un joven y le dijo que los ricos no entraban en el cielo. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Dijo que era más fácil, no que les era imposible, que las personas que tuviesen dinero no iban a entrar en el cielo, como muchos han tergiversado. Entonces, vemos en la palabra de nuestro Dios
4 libros importantísimos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que corresponden los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y que nos van a enseñar acerca de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 evangelios no son 4 cosas que a alguien se le ocurrió decir desde su perspectiva, no, sino que nos relatan, nos muestran diferentes planos de la persona de Jesús. Encontramos a un Juan que fue muy íntimo, que pudo escuchar los latidos del corazón de nuestro Dios, conocido también como el discípulo amado. Y realmente cuando profundizamos en el libro de Juan podemos descubrir la vida íntima de Jesús, esa que no era tan palpable para todo el mundo. Lucas fue un doctor que se dedicó a escribir acerca de Jesucristo y escribió todo cronológicamente, cómo se fueron desarrollando los hechos hasta el final, hasta la ascensión. Vemos a un Mateo que se fija, se marca en lo que Jesús dijo, en cuáles eran las predicaciones, las convicciones, todo lo que Jesús hablaba. Y vemos a un Marcos que se enfoca más en la vida de Jesús, en cómo la gente veía a Jesús, en lo que Jesús hacía con las personas. Es decir, para conocer a nuestro Señor hace falta leer la palabra, pero también estudiar muy a fondo estos 4 evangelios, porque solamente así vamos a lograr realmente decir yo soy cristiano. Ser cristiano no es solamente uno conocer un aspecto mínimo de la vida de Jesús o pretender o pensar que realmente agradamos al Señor porque nos comportamos quizás como Él. No, hay mucho más. Y ese es el punto que vamos a tratar en esta mañana. Antes vamos a orar rápidamente para que el Señor nos guíe, tome control de nuestras vidas, nos perdone también por haber pensado que en ocasiones hemos sido tan cristianos como Él, pero no ha sido así. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por todas tus maravillas, por los milagros que has hecho en nuestras vidas, por la transformación que has realizado en cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos que nos laves, que nos limpies con tu sangre preciosa, que en este principio de semana nos des la victoria, nos des la visión, nos des la fuerza para culminar en victoria, que tú tomes control y dominio de toda esta semana, Señor, y todo lo que emprendamos en ti, tú lo prosperes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como dije, a partir de este momento vamos a estar viendo lo que es la vida de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? Esto lo necesitamos saber porque, recuerden, somos conocidos como cristianos y ser cristiano es algo más que sabernos 4 o 5 versículos o solamente entender que Jesucristo es el verbo de vida, como lo vamos a ver el día de hoy. Encontramos una generalidad que ya la hemos visto, las personas que subestiman el conocimiento que tienen acerca de Cristo y eso les basta y nada más. Y que, por ejemplo, también las personas suelen estudiar mucho la vida de Pablo, se deleitan mucho en la vida de David, dicen aquel jovencito que peleó contra el gigante, pero casi nadie se detiene realmente a detallar la vida de Jesús. De hecho, la vida de Jesús eran las primeras cosas que nosotros encontramos en esos primeros días de estar con el Señor. Lo dicen algunos como mi primer amor. No es que el primer amor se haya acabado, sino que es ese momento de luna de miel, en la que todo parece tan perfecto, en la que todo como que fluye, como que anda, ¿no? Pero que después como que vamos olvidando y vamos haciendo un lado y muchos han caído en doctrinas erróneas porque dejaron de ver a Jesús. Y es importante aprender de la vida de Jesús porque el Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que saber en quién yo voy a poner mis ojos, debo conocerle. Pero también quiero hacer otra salvedad y es que esto es cuestión de teoría y práctica. No es solamente tener un montón de conocimientos acerca de Jesucristo, es experimentarle. Solamente así realmente usted le puede conocer. Para eso, usted tiene que entregarle su vida, usted tiene que hacer su voluntad, usted tiene que entrar en la visión de lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Entonces, vamos a ver primeramente de dónde viene este Jesús. Para eso, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Y eso mismo lo vamos a fusionar con la primera carta del apóstol Juan. Y siempre me ha llamado la atención esta manera en cómo Juan escribió esta carta y este evangelio,
porque parece como que se fusionara. Yo voy a leer consecutivamente versículo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 1 de la primera carta del apóstol San Juan. Y nos vamos a dar cuenta, hasta el versículo 5, nos vamos a dar cuenta cómo él nos va revelando quién es este Jesús que nosotros conocemos. Este Jesús que las personas dicen, ese no es el Salvador, ese no es el Hijo de Dios, y muchísimas cosas más que se dicen. El Evangelio según San Juan titula ese primer capítulo como el Verbo hecho carne. Y el primer versículo de la primera carta de Juan nos dice la palabra de vida, que es prácticamente lo mismo. El verbo es la palabra. Y cuando hablamos de carne también hablamos de vida. Dice de la siguiente manera, como dije, lo va a hacer aleatoriamente, continua. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Este era en el principio con Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo primero que hay que entender es que el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Matthew Henry, para hacernos entender estos primeros versículos, dice algo que a mi parecer es sumamente profundo e importante de entender. Porque a veces hay personas que se avergüenzan del Evangelio. Y el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios, no solo porque sea poder, sino porque está fundamentada en una persona sobrenatural como nuestro Señor Jesús. Ahora bien, el verbo se manifiesta de dos maneras. Hay dos maneras de tener ese verbo, de tener esa palabra. La pensante, digámoslo así, y la que se expresa. La pensante es esa palabra que ronda en su cabeza, que pasa como para entender un poco la segunda persona de la Trinidad, y otra muy distinta, la que usted logra expresar. Dijo Descartes: pienso y luego existo. Y eso parece ser a nuestra referencia, que es la manera más exacta de comprender lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque Él era en el principio con Dios. Él era Dios. El mundo por Él fue creado. El mundo fue creado por la palabra de nuestro Dios. Y esta palabra, este verbo, se hizo carne. Imagínense ustedes así como que su pensamiento se expresara, se volviera una realidad. Bueno, eso es más o menos lo que sucedió. Es decir, Jesús no era cualquier ser humano. Parecía, quizás pasaba inadvertido por allí, pero no era cualquier persona. No era producto de la casualidad. Venía de otro lugar. Y ese Jesús ha entrado en nuestras vidas. Y por eso es que cuando una persona ha experimentado el tener a Cristo en el corazón, el tener a Cristo dentro, eso produce cambios. Porque la tierra tiembla a la presencia de Jehová. Las cosas tienen que cambiar donde Jesús llega. Donde Jesús toca, pues todo tiene que cambiar. Si una vida está triste, pues tiene que llegar alegre. Si hay tinieblas en una vida, pues esa vida va a cambiar, porque Jesús es la luz y en Él no hay tinieblas. Ahora bien,
seguimos viendo esta parte interesante e importante. Matthew Henry nos dice: es de notar que de nada estamos tan seguros como de que pensamos. Y por esto mismo también, como ya les decía, René Descartes dijo: pienso y luego existo. Pero nada hay tan misterioso como el modo con que pensamos. Y si esta tan misteriosa elaboración de nuestros pensamientos se hace una realidad, podemos expresarla, ¿qué diremos de la mente divina, cuyo concepto es una palabra viva y sustancial, tanto que es una persona divina? Nuestro Señor no fue producto de casualidad, vuelvo y digo. Había un plan, había un propósito. Este era desde antes de la fundación del mundo. Existía muchísimo antes de todas las cosas. Estaba con Dios. Y Él vino a nosotros. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona le da potestad a otra es porque le conoce. Y aquí también quiero hacer otra salvedad. Usted necesita conocer a Dios. Necesita saber que Dios ya le conoce a usted. Le ama desde antes que usted le ame. Pero es importante que Él le conozca. ¿Por qué digo esto? Jesús mismo dijo que no es cualquiera el que viene, sino aquel que su Padre le entrega, que le es dado a conocer. Una relación. No se puede hablar de Jesucristo si usted realmente no le ha experimentado. No se puede hablar de Jesucristo a la simple manera de pensar que fue un ser humano, que vino, que vivió y nada más. No. Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Era Dios, pero también padeció, sufrió, se enfrentó a la tentación como usted y como yo. Pero nos demostró que sí se puede vivir para Dios. Él es el Verbo hecho carne. Por esta razón, cuando Jesús viene a nuestras vidas, nuestra manera de hablar cambia. Porque Jesús es luz, Jesús es santidad, en Jesús hay una divinidad impresionante. Y todo esto terrenal tiene que morir, tiene que hacerse a un lado. Ahora bien, hay personas que dicen, bueno, pero Jesús se le menciona como un ser humano, como que viene de la casa de David. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo. Pero esto es para que se cumpla la palabra. Mateo comienza diciendo, mire, todo lo que dijo el Antiguo Testamento es una verdad, es una realidad. Todo el Antiguo Testamento no son historias para héroes, no son historias para entretener a héroes, a personas que quieren sentirse realmente plenas. Aparte de todo eso, el Antiguo Testamento está para certificar, para dar testimonio de que iba a venir el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, pero también nos muestra y nos enseña cómo el hilo divino se tendía a lo largo de la historia. Cuando vamos al libro de Mateo, vamos a ver una genealogía que nos comienza a contar desde Abraham. Claro, si ustedes quieren conocer el antes de Abraham, también pueden ir allá a los primeros capítulos del libro de Génesis y allá lo van a encontrar. Todo esto nos sirve a nosotros para saber que Jesús vino con un plan y un propósito. No fue solo el hijo de un carpintero. Un carpintero, digámoslo así, lo adoptó. Pero realmente Él es el Hijo del Dios viviente. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de su programa Temprano en la Mañana. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo,
con tu corazón, dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Mi Señor, miren más mi amor eres tú, mi dulce Jesús. ¿Por qué no te levantas tus manos y dile palabras de verdad? Ahí en tu lugar dile: mi dulce Jesús, mi amado Señor. Mi dulce Jesús, mi amado Señor. Oh, mi dulce Señor, mi amado Jesús.
Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, vamos a aprender de santidad, de integridad, de cómo agradar a Dios. Vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, es el libro más recomendado para los nuevos convertidos y debe seguir siendo nuestra meta. Porque como decía, la palabra nos enseña que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Pero ¿cómo colocar nuestros ojos en alguien que no conocemos? ¿Cómo seguir las pisadas del maestro si no le conocemos? El día de ayer alguien, mientras preparaba este estudio, terminaba algunos detalles, alguien colocó algo y dijo, él tiene el control, yo soy el barro, él es el alfarero, yo soy el discípulo, él es el Señor, yo soy la oveja, él es el pastor, yo soy el siervo, él es el amo. Nosotros vamos a saber cuál es el lugar que nos corresponde. Nos vamos a ubicar muy bien en el Evangelio si nosotros aprendemos quién es nuestro Señor. Y sabemos exactamente qué lugar Él está y en qué lugar nosotros estamos. Solamente así vamos a aprender de obediencia. Solamente así vamos a saber lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Pero para esto hace falta ir más allá. ¿Saben? Una de las grandes pruebas del cristiano llega cuando el enemigo le pone dudas, quizás con respecto a ¿tú realmente crees que esto pasó o esto no pasó? El enemigo obra así, pone muchas dudas en los corazones y dice, bueno, está bien, ese es el Hijo de Dios, pero ¿tú realmente crees? Hay personas que les ha pasado esto, que José no tuvo nada que ver con María y que realmente no quería dejarla. Y que no será más bien que por eso mismo él quería dejarla en secreto. Y la gente comienza por allí a hablar, a inventar muchas cosas. Y nosotros necesitamos aprender de nuestro Señor. Porque como decía, muchas religiones tienen muchos conceptos de Jesús. Algunos dicen que es un profeta, que no es el Hijo de Dios, que fue un hombre ilustre. O en la historia, muchos dicen fue un judío que penetró y que pues hizo una revolución allí en Israel y los romanos le hicieron esto o aquello. ¿Sabemos nosotros, más allá de que Cristo murió en la cruz, quién era Jesús? Hace falta estudiar muchísimo. Pero como decía, ya hemos visto el libro de Juan. El libro de Juan nos dice quién es Él, de dónde vino. Mateo nos habla de la genealogía de Jesús. Nos enseña pues físicamente cómo se fue tejiendo ese hilo mesiánico desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Jesús era rey no porque él se lo hubiese inventado, no porque alguien lo inventó y nada más, sino porque venía de la genealogía de David. Y David, recuerden que fue no el primer rey de Israel, pero sí el rey reconocido y el que trascendió, el más reconocido dentro de la historia. El primero fue Saúl. Si no hubiesen habido las deportaciones, si el pueblo de Israel se hubiese mantenido, si todo hubiese andado bien, Jesús hubiese sido el rey realmente, físicamente. Pero él mismo lo dice y el Señor lo aclara en el mismo capítulo 1, verso 21 en adelante. Nos habla de que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Inmediatamente se trazaba la línea que iba a llevar nuestro Señor Jesucristo. Por eso él en alguna oportunidad dijo: mi reino no es de este mundo. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a buscar a los perdidos. Yo he venido a buscar a los enfermos, no a los sanos. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y lo que se pierde es por causa del pecado y se necesita la redención. Es maravilloso esto de uno estudiar la vida de Jesús, porque solamente se suelen leer estos pasajes, por ejemplo, cuando se está en época decembrina, cuando se está finalizando el año o cuando se pasa por la Semana Mayor.
Allí todo el mundo se acuerda que Cristo nació y que Cristo murió, pero diariamente en nuestra vida cristiana debemos preocuparnos por investigar más y más y más acerca de nuestro Señor. Encontramos, sí, que Jesús fue el Verbo, fue esa palabra que se transformó, esa palabra que vino y que, como ya decía, existen dos clases de palabra, la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La palabra que se piensa es lo que llamamos el concepto, el pensamiento, por ser el producto primero e inmediato de lo que concebimos mentalmente. La palabra expresada es aquella que se dice. Por esto la palabra de Dios es viva y eficaz, y por eso es más cortante que toda espada de doble filo, porque no se sustenta solamente en letras, sino en espíritu, en vida. Dice la palabra de nuestro Dios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Para que nosotros tengamos vida, necesitamos creer en Jesús. No se puede creer en Jesús y no creer en la palabra de Dios, porque es lo mismo. No se puede decir yo creo en Dios, pero no creo, no comparto, no asimilo lo que la palabra de Dios me dice con respecto a algo que yo debo tener en mí. Por ejemplo, hay gente que dice, los brujos, pues conocen la palabra del Señor, algunos hasta la leen, pero con otras intenciones, con otras cuestiones. Pero ellos no aceptan lo que la Biblia dice, lo que la Biblia condena acerca de esas prácticas. Y como ya dije, no se puede creer en Jesucristo, en solamente la persona efímera, en el nombre y nada más, y no creer, no saber, no palpar, no vivir la palabra de nuestro Dios. Cuando a uno le dicen, tú tienes que vivir por la palabra, no es solamente vivir al pie de la letra lo que vemos en la Biblia, sino vivir en la voluntad de aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos sacó a la luz admirable. Gálatas nos dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa palabra se ha hecho una realidad en mí. Por eso nosotros necesitamos que Dios haga su extraña obra en cada uno de nosotros, porque necesitamos que esa palabra sea una realidad en cada uno de nosotros. La persona maravillosa de Jesucristo es maravillosa no solamente por lo que nosotros decimos de Él, sino por lo que Él sigue haciendo. A lo largo de la historia han habido personas que se hacen llamar con el seudónimo de alguna persona. Por ejemplo, si hablamos de ese líder terrible, Hitler, ¿verdad? Él tenía su propio partido, los nazis, y hay personas que hoy en día siguen padeciendo, siguen sufriendo, claro, ellos porque quieren así, se siguen llamando nazis. Ya sabemos la historia de los nazis, todo lo que ellos hicieron contra el pueblo de Israel, y no solamente contra Israel, sino contra cualquier persona de otro color, de otra etnia, porque sencillamente no los querían, no los aceptaban. Ellos querían ser superiores a todos. Y vemos como hoy en día hay muchos de ellos que siguen padeciendo, se les sigue condenando, se les sigue buscando. Les honra muchísimo aliarse o hacerse entender que pertenecen a la misma línea de pensamiento que un dictador como lo fue Hitler. Ahora bien, nosotros como cristianos no es solamente llenarnos la boca y decir yo soy cristiano. Esto tiene una connotación. Si yo digo que soy cristiano, no es solamente porque yo conozco la palabra de Dios, la Biblia, de tapa a tapa. No es solamente porque yo puedo hacer exégesis de toda la Biblia y comprenderla y explicarla. Eso lo hace mucha gente. Hay muchos teólogos que precisamente no comparten la religión cristiana, no la comprenden. Si yo digo soy cristiano, es porque yo entiendo la profundidad de lo que a mí me puede suceder. Jesús dijo, y me seréis testigos. Cuando usted es testigo, es porque usted conoce a cabalidad, por entero, la profundidad de las cosas. Usted entiende, por ejemplo, que Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, que es lo que todo el mundo dice, y el pedacito que la gente, que usted sin darse cuenta se lo ha predicado a las personas y no capta, es que usted le dice a la gente, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Las personas andan con un crucifijo allí colgando. Y si usted le pregunta, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió en la cruz. ¿Murió en la cruz por qué? Por los pecados. ¿De quién? De la humanidad. ¿Y tú eres parte de qué? De la humanidad. Hace falta ir más allá. Ese mismo Cristo que murió allá, resucitó y está sentado a la diestra del Padre.
sigue cambiándonos, sigue renovándonos, sigue limpiándonos día tras día. Sigue haciendo en nosotros una obra preciosa. Por esto hace falta de verdad el conocimiento, aprender acerca de Él. Porque no es decir yo soy cristiano, mire, y uno se siente tan cómodo, ¿verdad? Es más, las personas que no se quieren relacionar con otras religiones, cuando le dicen, no, fulano es esto o el otro es esto. No, yo soy cristiano, no, nos sentimos como bien, ¿verdad? El concepto universal más grato nos suena grato a nosotros, pero no sabemos a quién estamos nombrando. Resulta que cuando usted dice que es cristiano, usted está diciendo que usted vive en santidad ¿como quién? Como Jesús. Que usted tiene las convicciones que tenía Jesús. Que más allá de dar una simple limosna, usted anda como Jesús. La semana pasada, cuando comenzamos este tema, hablando acerca de la cristiandad, de los conceptos que las personas piensan, porque las personas piensan que la cristiandad es una cosa extraña y que va a funcionar así por sí misma, por sí sola, sin darse cuenta que cuando usted habla de cristiandad es porque usted anda como Cristo anduvo, que usted hace lo que Cristo hizo. De que más allá de interesarse por la vida de otros, usted se preocupa por la visión que Cristo tenía del mundo. Entonces, con esto quiero concluir por el día de hoy. Muchas personas, cuando se les predica el evangelio, muchos le van a decir, ya yo he escuchado de él. Ya yo sé de quién me estás hablando tú, me estás hablando de Jesucristo. Sí, yo sé, el Hijo de Dios. Pero ¿qué sabes más allá? Es como esta gente, dicen, sí, yo sé que Cristo murió en la cruz. ¿Por quién? Bueno, por mí. Oye, y si murió por ti, a ti debe darte algo. Algo te tiene que pasar, porque si alguien muere por ti, en estos tiempos de violencia, de inseguridad, imagínense que alguien muriera por usted, por salvarle la vida a usted. Eso tiene un valor. Usted viviría el resto de su vida humillado delante de Él. Usted entendería que lo que el mundo le ofrece es nada en comparación a lo que Él le ha ofrecido a usted. Que Él le amó muchísimo antes de que usted le conociera y de que usted naciera, además. Jesús no solamente murió en la cruz porque se le condenó por esto o aquello. Murió en la cruz para salvarnos de los pecados. Y como dice el mismo 21 del capítulo 1 de Mateo, Jesús, ese es su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar, escuchen muy bien, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si yo no conozco, si yo no estudio la vida de Jesucristo, no voy a conocer sus virtudes. Como virtudes puedo decir en esta mañana muchísimo. Puedo decir que Jesús fue un hombre sabio, fue un hombre prudente, fue un hombre de visión, fue el gran misionero que se despojó de toda gloria y vino a este mundo a anunciarnos el reino de los cielos. Puedo decir que hizo muchísimos milagros. Puedo decir que cambió la vida de 12 personas que luego fueron conocidas como los apóstoles. Puedo decir de Jesús que transformó y que ha transformado la vida de muchísimas personas a lo largo de la historia. Pero eso no es solamente algo que debo repetir de alguien. Cada quien debe tener su propia experiencia de quién es Jesús, de quién es Él. Otro de los aspectos importantes para llegar a conocer a la persona maravillosa de nuestro Dios, por hoy simplemente nos vamos a quedar en esa palabra que se hace una realidad en nosotros, ese verbo que se hizo carne. Por eso nosotros, por ejemplo, debemos tener un mensaje cristocéntrico, basado en Cristo. ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no le conocemos? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no lo hemos experimentado? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no le entendemos? La vida cristiana no es algo de un día, de 2 días, de 3 años. Es algo de toda una vida. Alguien hizo 2 semejanzas en una oportunidad y dijo, el aceptar a Cristo es como una boda. Es por el resto de su vida. Y aún más allá, porque Él nos está regalando la vida eterna. Usted sigue y usted permanece en Él. Y como dice el libro de los Salmos, Él guiará sus pasos más allá
de la muerte. Dijo, la vida cristiana es algo de toda la vida. Porque si el ser humano, viviendo todos los años que quiera, no logra conocerse, cuánto más nosotros. Para llegar a la estatura, la dimensión de Jesucristo, a esa estatura de nuestro Señor, no es solamente por un nivel espiritual momentáneo de un cierto número de años, una plenitud que alcanzaremos cuando lleguemos allá, al otro lado, a la vida eterna. Pero nos corresponde a nosotros en esta vida conocerle, escudriñarle por medio de la palabra de Él mismo. Porque dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad. No solamente Él es una palabra, Él es una verdad. Hay muchas palabras. Usted suele hablar con verdad o con mentira. El hecho de que alguien hable no significa que le está diciendo la verdad. Pero Él es la verdad. Él es la sinceridad. Él es la honestidad. Él es lo que realmente le va a dar fruto a usted. Hay personas que le presentan muchas religiones y diría Estanislao Marino, mira, yo te presento a Buda, ese gordito me ha funcionado a mí. Pero realmente usted no sabe si eso es así. Mire, la gente se la vive recomendando cualquier cantidad de cosas. Prende una vela, vete para allá, échate un ramazo, haz X cosa, me funcionó. Usted realmente eso no le consta. La gente duda hasta de su propia sombra. De hecho, uno no puede creer en cualquier persona. Solamente debemos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando acerca de la transculturización, hace una semana, decíamos, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Qué respuesta vamos a dar nosotros cuando alguien nos dice, ¿cómo a ti te consta que realmente Cristo es el Hijo de Dios? Si en el Antiguo Testamento Él nos dice, pues maldito el varón que confía en el hombre. Y Jesús fue un hombre. Pues yo creo en Él, yo confío en Él, porque la vida está en Él, porque Él era el verbo en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas. Y además es la verdad. Padre de mentiras, así se le conoce al diablo. Pero a Jesús se le conoce como la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad de las cosas? La verdad de esta vida, la verdad de la vida eterna. Usted necesita conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conocerle no es solamente estrecharle la mano un día y aceptarle a un día y decirle, sí, hola, yo quiero conocerte a ti. No, es pasar el resto de su vida confiando en lo que Él le ha dicho, en lo que Él ya de antemano ha declarado. Queremos amarte de la misma forma que tú lo hiciste, Señor. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido.